El misterio del tesoro One Piece no necesita introducción. Eiichiro Oda no solo creó un mundo en el que todos los piratas ansían encontrarlo, sino que nos incluyó a los espectadores en su búsqueda. Por décadas, más y más personas se van sumando a la aventura, y es inevitable que en algún momento cada uno se forme en su mente sus propias ideas de qué es el One Piece, qué hay al final del camino de Log Pose, y cómo todo esto se relaciona con Joy Boy y el sueño de Luffy. Es importante recordar que One Piece es una obra creada por Oda, y que en ella ha plasmado todas las cosas que a él le gustan y que desde niño le parecían increíbles. Vikingos, dinosaurios, robots, samurái. Él diseñó un entorno en el que todo lo que se imagine puede volverse realidad. Y como tal, es natural que sea lo que sea, el tesoro al final del camino va a ser algo que Oda considera como valioso, algo que a él mismo le gustaría obtener. A continuación quiero presentar una idea, una interpretación de las palabras de Oda que creo que son la clave para descifrar tanto lo que es el One Piece como el sueño de Luffy y por tanto el plan de Joy Boy. Y cómo es que este tesoro al final del camino revela un mundo que Oda anhela y que él cree que se ha perdido en el pasado distante y por lo tanto desea restaurar. Para esto voy a leer un fragmento de la entrevista que Oda tuvo junto con Gosho Aoyama, autor de Detective Conan, en la edición número 34 de la revista Shonen Jump del año 2022. La pregunta fue la siguiente: si echas la vista atrás a los más de 100 volúmenes que ambos han publicado, ¿cuál dirías que ha sido el punto más decisivo de la serie? Oda respondió: mi punto decisivo sería algo más reciente. Luffy obtuvo un nuevo power-up llamado Gear Fifth, que es algo que he querido dibujar durante mucho tiempo. Dibujé esto porque realmente quiero divertirme, y creo que está bien si a la gente no le gusta. Solo quiero jugar con mis batallas. Desde que era asistente he sentido que las expresiones tontas que eran tan características del manga se han ido perdiendo gradualmente. Poner una bombilla en la cabeza de un personaje cuando se le ocurre alguna idea, o hacer que las piernas del personaje se muevan en círculos cuando está corriendo, por ejemplo. Siempre me han gustado esas expresiones simbólicas, pero siguen desapareciendo. Nadie las dibuja ya, aunque sean creaciones de nuestros antecesores, que también dejaron muchas fórmulas que todavía utilizamos. Los mangas de batalla tienen que volverse cada vez más serios para cumplir con las expectativas de los lectores, y sinceramente odio eso. Definitivamente no quiero que mi trabajo se convierta en un manga serio como ese. Quiero y he decidido divertirme y siento que finalmente puedo hacerlo. Cuando estaba dibujando esto, realmente me divertí. Esta respuesta de Oda es muy importante porque nos enseña muy bien por qué One Piece es como es. Por un lado, es una historia que aborda temas muy impactantes, serios y que invitan a la reflexión. Pero por otro lado, siempre hay algún elemento cómico. No importa qué tan complicada sea la situación, siempre hay algún elemento visual gracioso. Algo que tal vez los fans de One Piece ya omitimos, porque estamos muy acostumbrados, pero que para cualquier persona de fuera sería bastante absurdo. Personalmente, uno de mis momentos favoritos de todo One Piece es cuando Kuma llega a Thriller Bark y lanza el Ursus Shock. Fue impresionante ver la dimensión del poder que este personaje tenía. Era serio e imponente, con una voz tranquila y directo al punto. Kuma siempre resultó una figura intimidante y poderosa, pero tiene unas orejas de oso en su sombrero. Y para mí, eso es One Piece. Sentir la epicidad y la emoción, pero a la vez, si te detienes un poco a analizar, verás una que otra ridiculez que te sacará una risa. Otro ejemplo que me gusta es el momento del comienzo de la guerra de Marineford, en donde Sengoku arroja la gran revelación de que Ace es en realidad el hijo del rey de los piratas Goldie Roger. El mundo se quedó en shock, y la escena causará escalofríos a todo el que la esté presenciando tanto en el anime como en el manga. Tanto que uno olvida que el almirante de flota de la marina tiene inexplicablemente una gaviota posada en su cabeza. Cuando reparas en eso, de pronto la escena épica se vuelve también graciosa. Creo que Oda entiende que el género shonen se ha vuelto cada vez más impactante y serio en las tramas que desarrolla. Es un medio para no solamente disfrutar peleas y situaciones divertidas, sino para profundizar en la naturaleza humana y en las cuestiones filosóficas y existenciales que muchos tienen dentro de su cabeza. Pero no por eso tiene que evolucionar en algo completamente serio y crudo, camino que la gran mayoría de los shonen de un momento acá decidieron tomar. En cambio, Oda con One Piece quiere demostrar que se pueden contar ese tipo de historias sin perder la diversión y sin olvidar las raíces del género. En su respuesta, él mencionó estar inconforme con el olvido hacia los estilos de sus predecesores, el foco en la cabeza cuando a alguien se le ocurre una idea, las piernas como girando cuando corren muy rápido y demás clichés de la animación más antigua.
Con One Piece, Oda desea mezclar el estilo presente, complejo, serio e intrincado narrativamente, con la simpleza y la irreverencia visual de las caricaturas del pasado. Y si lo pensamos así, probablemente esta no sea solamente una filosofía de Oda a la hora de escribir, sino que el mismo sueño de Luffy y el One Piece sean una alegoría a la visión de Oda. Si pensamos que para el autor el estilo caricaturesco representa el legado del pasado, uno que quiere devolver a un presente más serio, sangriento y oscuro, entonces me es claro que el siglo vacío y el plan de Joy Boy ilustran perfectamente eso. Pero ahora seré un poco más concreto con mi idea. El dios del sol Nika es un individuo que representa ese estilo que Oda quiere devolver al mundo, un personaje sacado de las caricaturas de antes. Es a su vez un dios antiguo, como reflejo de que ese era el estándar de las animaciones de principios del siglo pasado. El reino antiguo, con una tecnología inexplicable para estándares modernos, podría ser también una referencia así. Es inexplicable porque es loca, caricaturesca y parece desafiar todas las leyes de la física. En una amalgama entre ciencia ficción y fantasía, creo que Oda intenta dar una explicación al mundo caricaturesco, como una energía, un algo que existe en el mundo y que puede ser traído a la realidad a través de la imaginación. En la misma entrevista con Aoyama, Oda cerró con la siguiente frase: bueno, por ahora el pasado será un tema importante. Algo sucedió en el mundo durante el siglo vacío, algo que pronto saldrá a la luz y que debería resultar divertido e interesante. Lo que encuentro más divertido es cuando los lectores se divierten. Es realmente muy divertido. Noten el uso de dos palabras, divertido e interesante. Por un lado, Oda ha creado un mundo complejo en el que temas como la desigualdad social, la lucha de recursos y la definición de justicia son parte central de la trama y guían las acciones de los personajes. Es un mundo interesante en el que el espectador se cuestiona qué sucedió en el pasado, qué repercusiones tiene esto en el mundo actual y hacia dónde se dirige el destino de la historia. Pero también es divertido. A través de los ojos de Luffy nos maravillamos de cada isla nueva que visitamos, cada nueva técnica loca que se inventa usando su fruta del diablo, en especial en la actualidad después de la introducción del Gear 5. Oda nos está diciendo aquí que el siglo vacío será interesante, pero también divertido. ¿Y qué es divertido para Oda? Bueno, él mismo lo dijo en la primer cita textual que mencioné de la entrevista. Oda se divierte al dibujar el Gear 5, al regresar al estilo de los dibujantes que estuvieron antes que él, al volver a los métodos del pasado, pero no en un afán de quedarse estancado en un momento previo de la historia. One Piece no es Tom y Jerry, una caricatura con una narrativa simple y episódica, cómica más que otra cosa. One Piece es un shonen moderno con una complejidad de construcción de mundo que a mi parecer, y al de muchos, es la más intrincada que el género ha visto desde su concepción. Creo que para él, lograr mezclar el pasado y el presente en su arte es la meta principal al escribir One Piece. No estoy seguro exactamente de cuál era el plan de Joy Boy hace más de 800 años, ni del sueño de Luffy, pero de lo que sí estoy seguro es que debe tener que ver con todo esto que he discutido aquí, con la conversión de un mundo oscuro, serio y triste en uno más colorido, más divertido y ameno, uno que permita imaginar y soñar sin límites, pero no por eso crear una utopía falsa o una fiesta eterna sin obligaciones. En One Piece Film Red, a pesar de no ser una película canónica, sí que vimos cómo Luffy no estaba de acuerdo con la idea de Uta de crear un mundo donde eternamente todos se divirtieran y estuvieran en un concierto sin fin. Luffy sabe que hay cosas que hacer, que el mundo real no es una fantasía eterna sin matices. Luego de darle vueltas a esta idea me percaté de que existen personajes en One Piece que precisamente dentro de la idea de su mundo ideal está este componente de diversión, de un mundo caricaturesco y entretenido. Uta es un ejemplo de ello. También tenemos al Dr. Vegapunk, que con su enorme conocimiento decidió construir en la isla de Egghead una ciudad futurista, pero no desde un punto de vista meramente técnico y eficiente. Más que un laboratorio, parece un parque de diversiones del futuro, con hologramas de comida deliciosa, robots y monstruos espaciales, edificios con forma de cohete. Es una ciudad caricaturesca del futuro. Pero no solo amigos de Luffy tienen esta visión, tengan por ejemplo a Doflamingo. Al llegar a Dressrosa vemos un país en donde los humanos conviven con juguetes. Es de nuevo un mundo fantástico y de cierta manera infantil, en donde coexiste la realidad y la ficción. Claro, en Dressrosa existía un trasfondo muy oscuro del porqué de esos juguetes, lo que indica que crear un mundo fantástico y aparentemente divertido
no siempre viene de una mente sana y alegre, sino que puede ser generado por un individuo malévolo y torcido. Otro ejemplo es Totoland. Big Mom desarrolló todo un imperio en donde cada isla parecía sacada de un cuento. Edificios de chocolate y bosques de dulce, árboles y objetos que deberían ser inanimados hablando y cantando. Para lograr eso, Big Mom extraía constantemente de los ciudadanos fragmentos de su alma. ¿Por qué tomarse esa molestia? Pues porque ella quería un mundo así, feliz y divertido. De forma que no solo es Luffy, no solo es Vegapunk. Muchos villanos también anhelan un mundo más divertido y extravagante, aunque a su manera torcida de ser. Hasta el desalmado de Arlong construyó su base con semejanza al parque de diversiones de Shabondi. Creo que Oda nos está comunicando con todos estos casos que la gente en One Piece, buenos o malos, desean un mundo más colorido, más alegre, no para olvidarse de sus problemas para siempre, pero para poder, de vez en cuando, salir de su realidad, descansar un poco y soltar la imaginación, tal y como nosotros en el mundo real disfrutamos de One Piece. Creo que el objetivo de Joy Boy fue llevar ese amanecer al mundo, extender la fantasía hacia donde se necesitara. La razón de que fuera considerado en su tiempo una enorme amenaza es porque un mundo caricaturesco donde se es tan libre que todo es posible puede causar temor. Miren cómo sus oponentes ven a Luffy cuando se transforma en Gear 5. No se ríen por sus ataques locos y su parecido con una caricatura, sino que se intimidan por su enorme versatilidad y su descomunal poder. Lo ven como un demonio amenazante, un ser ajeno a la realidad, con un poder que intimida, y lo ven así porque lo consideran un enemigo. Así es como Oda construyó una transformación que puede ser ridícula en unas escenas y completamente amenazante y hasta tenebrosa en otras. Ese es el siglo vacío, y eso será el One Piece en mi opinión. La alegoría de Oda trayendo un mundo de caricaturas y fusionándolo con la narrativa compleja del estilo actual. El cómo lo hará es lo que nos va a impactar a todos, pues solamente Oda puede presentarnos a uno de los personajes más intimidantes del shonen usando un sombrero con orejas de oso. Espero que este análisis te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Qué crees que sea el One Piece? ¿Qué sucedió en el siglo vacío? Escríbeme todas tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos sobre One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Ivalter Segundos, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Ches93, Oscor25, Chofócrates, Jarayuco 1, Al López, David Dionisio, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Maineragon, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Al, Miguel Cuda, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Geoff Kuhn, Gerhard Ditich, Brian Kirsinger, Emi, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Leeme Lamente, Miguel Pérez, Leaxcu, Yar, Talejo, Ángel Salazar, Juanini, Enrique Molina, Sinques Hermoso, Mane, Tiago Suárez, Gibran Villa, Belino Josa, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Oliver Salinas, Ryumo Giro, Fabián Coelho, Etnan M, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Sea, Jo Manuel Humano, Cosa Sube, Adrián Duarte, Lucas Núñez, Canshoki, César Omar, Federico Juárez, Osef de Yolide, Benjamín Bustos y Bieber, Juan, Cristian Ledesma Candás, Víctor Ponce, Haoshoku de Zumbido, Big Buda Moreno y Walastion. Para unirte a los miembros, haz clic en el botón de unirse debajo del video o sigue el enlace en la descripción. Al hacerlo tendrás acceso temprano a mis videos y formarás parte de la lista de miembros al final. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto, nos vemos en el próximo video.